Continuamos en Camacuá Diario y nos toca en este espacio volver a hablar de la historia y de la memoria del Jardín de Extensión Escolar de AEBU. Hemos venido realizando entrevistas en todo este año en torno a lo que ha pasado en el jardín, sobre todo en épocas de la dictadura, ya que se ha generado un colectivo de exalumnos, de maestras actuales y exmaestras, de allegados en general al jardín, al sindicato y al municipio B, donde está enclavado el sindicato, para que se distinga el jardín y particularmente el edificio del jardín, su sede de la calle Juan Carlos Gómez, como un sitio de memoria, que se coloque una placa de la memoria que reconozca que en épocas de dictadura el jardín permaneció abierto, que fue un sitio de refugio y de cuidado para familias y para niños y para compañeros en general. Hoy vamos a recibir a dos compañeros que no son parte estrictamente del jardín ni de AEBU, pero que son parte de este colectivo que busca recordar la memoria del jardín. Le doy la bienvenida a Ana María Sosa, integrante del archivo oral de la memoria del Museo de la Memoria, y a Mateo Mañone, del Proyecto ALBA del municipio B. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias. Un placer recibirlos. La idea, en primer lugar, es conocer un poco estos proyectos a los cuales ustedes pertenecen y luego ver cómo se involucran en la historia, en la memoria del jardín. Capaz que empiezo por Mateo, que nos cuente en qué consiste este Proyecto ALBA. Bueno, el proyecto, primero, Preciosa la Casa. Muchas gracias y a las órdenes. Siempre es un placer venir a estudios de radio que están ligados a historias también institucionales un poco más amplias que la de la propia radio incluso, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay un foco interesante para generar cosas. Yo vengo trabajando desde la investigación y desde el periodismo esencialmente, y también por cuestiones ligadas a mi familia. Los distintos acontecimientos que fueron generando nuestra llamada historia reciente. Uh-huh. Algún día podremos discutir ese concepto que cada tanto surge. ¿O cuándo dejará de ser reciente? Exactamente. Pero bueno, hay muchas teorías al respecto, pero bueno, no es hoy de repente. Y en algún momento se me invitó desde el municipio B, desde la alcaldesa, la arquitecta Silvana Pisano, que quien está delante del municipio desde este nuevo periodo, o del periodo que está corriendo, para coordinar toda el área vinculada a la memoria en clave territorial, sobre todo a partir de un gran proyecto, que es el proyecto ALBA, Audioguía de las Memorias del municipio B. La intención, o el titular al cual yo tenía que ponerle contenido, porque era un poco la invitación iba traída de esa forma, era que se generara una suerte de gran mapeo, de gran georreferenciación de todos los barrios del municipio B, que son algunos y aparte sobre todo con mucha población, porque de repente uno cree que el municipio B es muy grande y en realidad no es de los más grandes, pero sí es el que de los que involucra más población. Claro, es Ciudad Vieja, Centro, Aguada, Cordón. Parque Rodó, ¿sí? o parte, arriba está Boulevard ¿sí? Artigas. Sur y Palermo. Hasta termina en Boulevard Artigas y sube hasta el Palacio Legislativo. Entonces es como una gran L, claro, invertida, que sobre todo, además de población, involucra muchas historias que tienen que ver con estos tejidos, y por ejemplo el tejido sindical de resistencia en el Uruguay, sin duda. Y estudiantil, ¿no? También con muchísima fortaleza. Entonces, bueno, la cuestión era considerar determinados proyectos que ya habían existido desde las organizaciones sociales o desde el Estado también, o en conjunción, a partir también incluso de algunas leyes que se fueron generando, como la ley de sitios y la ley de reparación, que habilita la existencia de espacios que recurren donde acontecieron determinadas cuestiones vinculadas a la resistencia y a la represión del Estado esencialmente. Y bueno, a partir de esos antecedentes fuimos generando una suerte de mapa, y la intención es que cada uno de estos lugares del municipio B, uno transeúnte, ciudadano, pueda llegar y encontrarse en la fachada, en la puerta, en la pared al lado de la puerta, una placa con un breve texto, con una ilustración que narre la significancia de ese espacio, y sobre todo en realidad que habilite la escucha a través de un código QR en la placa de lo sucedido en ese lugar. Obviamente ese audio no va a ser muy largo, porque en realidad la intención es que la persona quiera estar ahí y escucharlo, pero sí es un audio como habilitante a después profundizar la información. Claro. Eso te conecta directamente a la página de la audioguía, a la página del Proyecto ALBA, y ahí vos, además de tener más audios, vas a tener otro tipo de información complementaria. Así surge, y obviamente eso era un proyecto inicial que todavía está en desarrollo. En realidad lo que hicimos nosotros fue como generar, cuando digo nosotros me refiero a yo desde la coordinación, o a mí desde la coordinación, y en realidad en diálogo con
colectivos y organizaciones que trabajan directamente en esos espacios. La idea no es que en este caso el municipio, el brazo del Estado, caiga y determine cuáles son los lugares y las narraciones, sino que las genere en conjunción con estas personas. Definimos 4 grandes bloques. El primer bloque está identificado por lugares del municipio B donde hubo asesinatos de militantes políticos durante el terrorismo de Estado o últimas detenciones de militantes políticos antes de su desaparición. Todo este trabajo de investigación se hizo primero que nada a partir de las fichas que están en la Secretaría de Derechos Humanos y que en realidad eso existe, tiene avidez desde el Estado. Y con el colectivo Jóvenes por la Memoria hicimos las investigaciones, dialogando con familiares de estas víctimas o con amigos o con compañeros políticos y otro tipo de investigaciones, y así ellos generaron unas narraciones que luego grabaron en sus propias voces. Y ahora en realidad lo que hicimos en este como segundo periodo fue trabajar los centros de detención. También, allí como el origen informativo fue todo el trabajo que se hizo del proyecto Sitios de Memoria, que aparte es un colectivo, pero es un proyecto y tiene su página web funcionando, y creo que de los proyectos, te diría que en América Latina con mayor avanzada en el sentido de fineza de un trabajo narrativo en ese sentido. Ellos detectaron dónde funcionaron todos los lugares de detención y represión de distintos tipos, clandestinos, formales, etcétera, en todo el territorio nacional. Nosotros tomamos lo del municipio B y allí, en diálogo con quienes tuvieron las peripecias en todos esos centros de detención, incluso directamente con colectivos que están funcionando allí, promulgando su sitio de memoria, como puede ser el caso de Cabildo, que lo tiene desde hace ya algunos años y en realidad ahora sí está funcionando como sitio, está en construcción. Pero después otro tipo de lugares como el Hogar Yaguarón o como el Asilo del Buen Pastor, que fueron centros de detención adolescente. Hicimos las narraciones también en conjunción con ellos, y ahí sí fueron sus propias voces las que estaban presentes en las narraciones que grabamos. Lo que sucedió con este proyecto, y ya después lo seguimos profundizando, es que obviamente eso habilitó un montón de cosas. Porque bueno, no fue solamente el detectar los espacios, grabar los audios y habilitar una página web, sino empezar a construir una cosa muy potente en presencia y en diálogo con cada uno de los lugares. Y un caso de los últimos es con AEBU a través de la guardería, esencialmente, pero también con todo el lugar. Claro. Bien, muy interesante. Ahora te pregunto unas cosas más. Dale, cómo no. Pero ahora le doy paso a Ana María para que nos ponga en conocimiento de quienes no conocen el archivo oral de la memoria, del Museo de la Memoria, que está ahí en la calle Instrucciones casi propios, que está, dicho sea de paso, hermoso para visitar, tanto el museo en sí como todo el parque que tiene. Contanos en qué consiste esta iniciativa del archivo oral. Bueno, el archivo oral surge en el 2016 y surge ligado a lo que es lo que fue en un primer momento la ProRed de sitios de memoria. Antes de conformarse la red de sitios de memoria y de promulgarse la ley 19.641, se conforma un núcleo de gente que empieza a trabajar sobre qué hacer con los sitios de memoria. Primero, qué es, desde una forma teórica, qué son los sitios, para qué sirven, en qué consisten y qué se puede hacer con ellos. Desde ahí, desde esas bases, surge, la necesidad de tener un archivo oral. Esto lo toma el MUME y a través de eso, por un lado, yo paso a trabajar en el Museo de la Memoria coordinando el archivo oral de la memoria y a su vez seguimos trabajando en lo que es la ley de sitios de memoria. La ley de sitios nace desde las bases. Eso es algo muy interesante, que esa diferencia del resto de los países donde son los gobiernos los que promulgan las leyes, acá fueron las bases las que hicieron y redactaron la ley para luego ser votada en el Parlamento. Esta ley la hicimos entre los sitios. Yo comienzo a trabajar en el Museo de la Memoria con un sitio muy emblemático, que es el 300 Carlos, Infierno Grande. Comenzamos a trabajar sobre los sobrevivientes que estuvieron allí, los familiares, y esto se fue extendiendo después al resto de la población en general, ¿no? Tanto de otros sitios, personas que pasaron por otros sitios, como
personas que estuvieron en la clandestinidad, militantes sociales, digo, casos de Belela Herrera que no está enmarcada en ninguno de estos, pero que bueno, que fue muy importante durante la dictadura, hijos de detenidos, de exiliados, entonces bueno, el archivo oral se conforma así. En este momento tenemos más de 100 entrevistas, con muchísimas horas de grabación. Y bueno, y está enmarcado justamente en todo este trabajo de sitios. A su vez, el tema de AEBU, yo por otro lado trabajo con la comisión, con Memoria en Libertad, y desde Memoria en Libertad empezamos a tomar los sitios de memoria que eran emblemáticos, donde los niños se sentían protegidos, donde los niños se sentían cuidados, vigilados. Entonces, desde esa óptica trajimos a EBU, bueno, la idea de empezar a trabajar sobre la guardería de EBU. Claro. Ya se había trabajado anteriormente con la guardería Andresito, que funcionó anteriormente, y bueno, y ahora estamos hablando también ya de trabajar con el Cicloski, nos dijeron que también hubo una guardería en el Banco República, digo, estamos trabajando en varios centros. A su vez, yo me vinculo a EBU con el viaje de los niños del 83, fui una de las niñas del exilio, y a su vez dentro de lo que es el archivo oral, vos vas a encontrar varias entrevistas, venimos encontrando varias entrevistas desde antes, donde ya la gente te dice, bueno, yo les comentaba el otro día, una compañera me dice, yo en realidad donde mis hijos se sintieron protegidos después de venir del exilio fue en la extensión escolar de AEBU, donde los gurises realmente pudieron superar lo que fue el exilio, o por lo menos los ayudaron a superar. Tenemos entrevistas de, bueno, Ana Morós, que le hiciste vos la entrevista hace poco, sí. De Antoñaza, del Purrete, digo, tenemos gente que pasó por AEBU y que vos en esas entrevistas que son largas, vos podés tomar un pedacito e ir construyendo una parte de la historia del Uruguay a través de la memoria oral. Y la idea es que esas entrevistas queden de dominio público, que la gente pueda consultarlas, escucharlas, verlas, si también tienen audiovisual. Las entrevistas son largas, por lo tanto no las podemos subir a la nube, es imposible, digo, ponerlas. Además están protegidas, hay mucha gente que bueno, que te recorta pedazos, te dice que están sin editar, nosotros no las editamos, entonces las entrevistas son públicas y se pueden ver en el Museo de la Memoria. Claro. Pidiendo permiso, vos te podés usar la entrevista, parte de la entrevista, para cualquier tipo de fin de investigación. Digo, nosotros empezamos a trabajar desde tus abuelos y terminamos en la última marcha que fuiste ayer. Con la última, yo qué sé. Bien, les pregunto algo que lo puede preguntar algún escucha que viene a EBU diariamente y capaz no está tan empapado. Los mojones que están en la puerta de AEBU y de muchos lugares del municipio, no sé si todo Montevideo o solo en el municipio que están, esa especie de mojones que están en el piso, que tienen además una inscripción en el piso, ¿eso es una marca de sitio de la memoria? ¿No tiene que ver con estos proyectos? No. ¿O cómo es? No, a ver, es un proyecto específico, ¿sí? Que se extiende al municipio B. Es un proyecto que capaz que te acordás vos más hace años. Sí, fue hace varios años, creo que en 2010, 2011, ¿no? Son las marcas de la resistencia. Fue un proyecto que se hizo con la Facultad de Arquitectura, que fue el que diseñó todos lo que son los banquitos y las placas. Y después sí, la marca sí empezó a través del ministerio, del Ministerio de Educación y Cultura, del MEC, que era quien señalizaba los sitios. Al armarse la comisión, al salir la ley, por promulgar la ley y salir la comisión honoraria, formarse la comisión honoraria de sitios de memoria, eso pasa
esa que estaba dependiendo del MEC pasa a ser de la comisión honoraria. Las marcas de la resistencia, eso que hace referencia a vos, y que bueno, hay una en la puerta de AEBU sobre el Camacuá, también generó sus años de discusión, ¿no? De discusión política, ¿no? Incluso, bueno, se terminó votando en la Junta Departamental para avalar su existencia, avalar la existencia y la colocación de esas marcas, de esos banquitos, porque la gente los termina usando como banquitos, y está bien, porque bueno, eso tiene que ver con la utilización que la ciudad le da a ese marcaje, y por eso tiene sentido, o empieza a tener sentido. Nuclea lugares signados por diferentes cuestiones y que aparte atraviesan los partidos políticos en realidad, porque bueno, estamos hablando que hay lugares que tienen que ver con la historia pura del Partido Nacional o del Partido Colorado o del Frente Amplio, o que atraviesan los partidos políticos, como puede ser una marcha estudiantil, por ejemplo. Claro. En el caso del proyecto ALBA, ese proyecto es uno de los antecedentes en la idea de que en el gran listado se consideran esos lugares. Incluso yo he tenido entrevistas en la Casa del Partido Nacional y en la Casa del Partido Colorado para identificar qué personas pueden participar de las grabaciones de audios que colocaremos en cada lugar, y tienen que ver esencialmente con esos lugares que ya están definidos y marcados. Entonces sí, para el marcaje de lugares en el Uruguay es un proyecto muy importante ese. Más allá de que yo considero que solamente marcar un lugar no hace nada, sino que bueno, ahí es cuando en todo caso se empieza a generar una cosa de dinamismo social, si se quiere, o ciudadano, donde la gente se conecta y dialoga con esos espacios, y la ciudad dialoga con esos espacios. Si ha pasado que hay lugares que están marcados y pasan muy desapercibidos, o que incluso tienen códigos QR que ya no funcionan, en algunos por los marcajes del MEC de hace unos años. Si no hay un cuidado y si no hay una cosa de concientización y aparte de, bueno, puesta a punto también más global del asunto. Si vos pones una marca en un barrio, en una cuadra, está bueno que se entere la gente que vive ahí, o sea, tiene que apropiarse de ese espacio y de esa historia, e incluso discutirla, pero bueno, conocerla y entrar en diálogo. Si no, me parece que es tiempo perdido, energía perdida. Claro. Bien, vos decías que el proyecto se involucró recientemente con la historia de la guardería, del jardín. Sí. Y no solo de la guardería, sino de todo AEBU. Contanos cómo fue esa llegada y cómo se ha dado y se sigue dando el vínculo con AEBU y con el jardín. Bueno, tuvo varias etapas en realidad. Primero que nada, la primera tiene que ver con esta marca. Entonces AEBU, bueno, fue determinado como uno de los lugares a desarrollar. Yo tuve acá entrevistas con algunos de los personajes que nombró Ana, básicamente. Y después una cosa que dentro del proyecto ALBA, esto que te decía al principio, de que bueno, se fueron como generando algunas ramas que no sacaron de lo básico de la audioguía. Generamos un proyecto con un área de la Universidad de la República, que es el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la UDELAR, que trabaja esencialmente con documentos audiovisuales de tiempo atrás, los digitaliza, los procesa, los archiva, y los pone a disponibilidad de la gente, esencialmente como es un área del Archivo General de la UDELAR. Hicimos un espacio de formación integral, un EFI. Esto es como una herramienta posible dentro de la universidad, que tiene como las tres patas de la universidad muy, muy fuerte: la enseñanza, la educación y la investigación y la extensión. Y lo que hicimos fue generar o empezar a investigar sobre algunos lugares del municipio que hubiesen tenido un valor preponderante en la transición a la democracia, ¿no? Entonces ahí la idea era, lo hicimos el año pasado, la idea era dialogar un poco con este presente de salida de la pandemia y de vuelta a los espacios públicos, como de vuelta a tomar los espacios públicos, en una suerte de juego temporal con el tiempo de la transición a la democracia, y volver a salir al espacio público también. Entonces hicimos una actividad acá enfrente, en Plaza España, sobre AEBU, otra sobre Serpaj, y después una a medias que nos quedó sobre el Palacio Legislativo. Pero bueno, la que hicimos sobre AEBU, lo que nos generó fue empezar a investigar sobre y buscar archivos acá y en otros lugares sobre algunos acontecimientos específicos. Uno que tiene a Ana participante, que fue el de la llegada de los niños en el 83, y pasamos algunos trabajos audiovisuales que hay sobre ese hecho. Pero después, bueno, la llegada de Citarrosa, que desde el exilio también para acá,
la creación de la murga de la BCG, y otro tipo de acontecimientos que fueron nucleando como esa idea tan amplia de AEU como lugar de fortaleza sindical, de generación de los juegos deportivos con mucha gente muy presente, también que sirvieron para aferrarse a un sentido de pertenencia y colectiva del asunto, y la guardería también como un lugar de cobijo también, que vos lo presentabas un poco al principio. Entonces ese proyecto fue como específico del espacio de formación integral, fue como el inicio, y después fuimos reconectando hasta llegar al tema de la guardería, que yo lo enlazo también con lo que contaba Ana de la guardería Andresito, en un plano de también concebir todo ese trabajo en diferentes marcos, y uno puede ser el generacional. Porque pensemos que, o una cosa que estamos haciendo nosotros es trabajando mucho con ellos en el sentido de la niñez durante el terrorismo de Estado, pero después estamos trabajando mucho la adolescencia durante el terrorismo de Estado, sobre todo a partir de estos centros de detención que contaba hace un rato, el Hogar Yaguarón principalmente, que fue señalizado sitio de memoria este año y que tiene su comisión con la cual estamos trabajando. Y después la generación más arriba, que es la de expresos políticos adultos, que es la que estaba en Cabildo, que es la que está en la Dirección Nacional de Inteligencia, en Cárcel Central. Entonces esa cosa como intergeneracional de la resistencia y las víctimas durante el terrorismo de Estado es interesante verlo de esa forma también, para empezar como a conectar ciertas cosas que a veces en el desglose de la historia nos quedan un poco perdidas. Bien. No sé si quieres agregar algo, Ana María, de cómo ha sido el vínculo con AEU y con la guardería, y cómo están participando ahora de esta movida organizada por maestras y allegados en general al jardín y guardería. Bueno, y de AEU fue muy bien acogida la idea, ¿no? Fue enseguida recibida de brazos abiertos, y se ha metido a todo el mundo a trabajar con muchísima fuerza. Es increíble cómo se apoderaron enseguida de la idea, y digo, ya está promulgada la ley, ¿no? Ya podemos decir que tenemos la placa. Uh-huh. Y que estamos pensando, la resolución para que la guardería sea sitio de memoria ya está. Ya está la resolución. O tenga su marca de memoria a través de la comisión, ya está. Claro. Es cuestión de que salga el texto, pero ya está resuelto. Claro. Que sea firmada. Pero la idea es que para el año que viene, en el marco también de los 50 años, que se festejan los 50 años de la guardería. Los 49. Claro. 49 años, porque la guardería se empieza a concebir en el 73, pero abre sus puertas en marzo del 74, y que el año que viene podamos poner la placa en marzo, si es posible. Es la idea que estamos manejando, que ya la tiramos, cosa de que se empiece a pensar en que en estos 50 años también se enmarquen los 49 de la guardería y la placa. Sí, además el año que viene es un año particular en ese sentido. Van a ser los 50 años del golpe de Estado, claro. Son los 40 años del 83, en el regreso de los niños del exilio, en la marcha de los estudiantes. Entonces, primero de mayo, en el 1 de mayo, en el acto del obelisco. Van a pasar muchas cosas, y la idea es que la comisión del sitio de AEU se meta como en esa red. Y además, yo te contaba ahora lo que hicimos el año pasado en la plaza. Cantaron los sapos cantores. Sí. Fue el regreso de la murga después de un par de años que no pudo actuar por pandemia. Exacto. La histórica murga de niños de la guardería de AEU. Entonces, eso es un ejemplo de una cosa que, por lo menos en la línea de trabajo que queremos hacer en el municipio, pero que también está muy presente, lo que venimos dialogando en la comisión de la guardería, es el dialogar con el presente en clave de derechos humanos. Es decir, ¿cómo eran las infancias durante el terrorismo de Estado? ¿Cómo son las infancias hoy? ¿Qué pasa con la cárcel? Esto lo extiendo ya a otras partes del trabajo del Proyecto ALBA, ¿no? ¿Qué pasa con la cárcel política durante el terrorismo de Estado? ¿Y qué pasa con la cárcel hoy? Cuando el Uruguay tiene unos números de prisionización altísimos e indignantes. Nos debería dar vergüenza todos los días ser de los países que tienen más presos por habitante, ¿no? El Uruguay hermoso y democrático y no sé qué, viste, que a veces pintamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos...? Pensando sobre todo que el Uruguay, durante el terrorismo de Estado, fue una cárcel política también. O sea,
Uruguay tuvo, dentro de los tipos de represión que el Plan Cóndor tuvo, en el caso uruguayo la metodología fue de cárcel y cárcel prolongada, mientras que en otros países las metodologías eran otras. Acá fue la cárcel. Entonces hay una cosa como extendida en el tiempo de que lo que hacemos como casi automáticamente es meter a la gente dentro de la cárcel, ¿viste? Si son presos políticos primero, bueno, y ahora si son presos comunes... Y me parece que no podemos hacer como una división de aguas históricas, sino que dialogar entre esas problemáticas del ayer y del hoy. En eso estamos. Si nos sale, nos sale, y si no, bueno, por lo menos lo habremos intentado. Acotando lo que decía, Sí. lo que decía Mateo, la cárcel fue un signo, sí, pero nosotros tuvimos, la mayoría de nuestros detenidos fueron secuestrados y desaparecidos durante un tiempo determinado. Muchos de ellos no aparecieron más, pero la desaparición forzosa fue algo metodológico en Uruguay. Acá se desaparecían las personas. Van caminando por la calle, estaban en la casa y eran secuestrados y desaparecidos. Durante un tiempo, además, también aparecían los cadáveres en el río, ¿no? En la playa aparecían los cadáveres. Y durante ese tiempo tenés que ponerte también... Nosotros cuando entrevistamos también a los familiares, tenés que ponerte del lado de los familiares. Le desaparecía la hija, le desaparecía el hijo, el hermano, la hermana, y en el momento estaban apareciendo cadáveres. Muchas veces eran llamados los familiares al FUSNA para ir a mirar los cadáveres y intentar reconocer si eran o no eran sus familiares. Y a veces los hacían ir de gusto. Entonces el método sí fue la cárcel y no fue la desaparición ni el asesinato, pero hay que empezar a recalcar que la desaparición forzada temporal en Uruguay existió, muy marcada. Le voy a hacer una última, a modo reflexivo y para cerrar con lo del jardín y guardería nuevamente. Dale. Que es capaz para alguien que no está, porque por juventud capaz o por desconocimiento, que no está muy empapado de las situaciones que ocurrieron, o que no está muy empapado en el ejercicio de la memoria. ¿Por qué, y ustedes que han trabajado no solo con algo, sino con mencionaban a Andresito, la guardería, ¿por qué una guardería pudo haber sido o se merece tener esa distinción de sitio de memoria? Porque no era solo un jardín de infantes, no era solo un instituto educativo en ese momento, es un jardín de un sindicato, nada menos. Pero ¿cómo le explicarían a alguien que capaz no sabe o no entiende de que un jardín y una guardería escolar fue también un sitio de resistencia a la dictadura? Y bueno, primero que nada creo que por cuestiones específicas, que es trabajaron educadoras que no podían trabajar en la educación pública porque estaban prohibidas por el Estado, por el gobierno. Asistieron niños que tenían a sus padres presos o exiliados, o incluso en algún caso desaparecido también. Creo que ya esos dos hechos concretos bueno, permite que uno pueda apegarse a esa historia. Después hay un montón de historias específicas de repente también, claro. En cuanto a, no sé, ayer andaban contando algunas cosas como de algunos espacios de la guardería que sirvieron para guardar ciertas cosas también que bueno, que en otros lugares no podían estar de repente. Sí, hubieron complicidades con padres, que pudieron sacar archivos de la guardería, ¿no? Mismo durante los allanamientos, pero además los gurises eran... no se sentían diferentes, eran los mismos que iban a la visita, eran los mismos a veces que iban a... podían sentirse más libres, podían hablar, podían sentirse como un par. En las escuelas hubo mucho maltrato de parte de directoras, sobre todo de directores, que eran mujeres de militares. Entonces, en la mayoría de las escuelas las maestras fueron destituidas y muchas mujeres de militares estuvieron ejerciendo los cargos de maestros o los cargos de directores. Y los niños sufrían de bullying, lo que hoy diríamos bullying, en aquel momento era maltrato directamente. Vos callate porque tu padre está preso, o vos no podés recibir la bandera de Uruguay porque tu padre está preso, tu madre está presa. Eso lo sufrían los niños, acá no lo sufrían. Y después lo que decía Mateo de las maestras, muchas maestras lograron trabajar porque estaba Evo.
Tal cual. Bueno, Ana, Mateo, gracias por este rato, por contar esta historia. Felicitaciones por el trabajo que hacen, muy necesario, por cierto. Y bueno, estaremos en contacto porque estos temas siempre nos interesan. Gracias por Gracias estar. a ustedes. Gracias, Nacho.